Bien, señores, con la reforma del sector eléctrico, la ley prevé que las empresas eléctricas que tenía el sistema anteriormente pasaron al sector privado, pero con algunas condiciones especiales. El Estado seguía de accionista en algunos casos 50 y 50 y en otros casos el sector privado era dueño del 51. En la oficina encargada de controlar, cobrar, representar al Estado en los consejos administrativos de esas empresas se llama FOMPER, que era lo que anteriormente correspondía a la CREP, a la Comisión de Reforma de la Empresa Pública cuando se privatizó. Nosotros vimos en la transición una situación bastante difícil en la que el Estado estaba demandando a un generador por pago de supuestos beneficios. Nosotros vimos que la cosa se aplacó, pero nos enteramos de que no se había aplacado por soluciones, sino porque el caso se estaba durmiendo. Le pedimos a los abogados de ambas partes que viniesen aquí y hoy tenemos una respuesta. El doctor Eduard Veras, abogado del Estado de FOMPER, está con nosotros, le damos la bienvenida. Le agradecemos muchísimo habernos respondido a nuestro llamado. Y doctor, quisiéramos conocer, no usar la revista como un tribunal en la que se presentan documentos, sino que usted edifique sobre el origen de la demanda. ¿Por qué el Estado en la administración del señor Izquierdo contrató un abogado y una firma de auditores? ¿En qué forma se contrató? Si fue por cuota litis, o fue por un porcentaje, o fue por una suma determinada. ¿Y qué pasó? Que aquí vino un representante del Consejo de Administración del mismo Estado, a contradecir sus demandas. Explíquenos, doctor. Gracias. Muy buenos días, doctor Jacín. Muy buenos días, don Machi y doña Gracie. Me place sobremanera compartir con ustedes en esta mañana. Yo que soy un fiel televidente de este programa. En mi caso no es un cliché que se dice, sino que cada día, aunque sea haciendo zapping entre un canal y otro, pues yo siempre me entero de lo que son las opiniones de ustedes, porque pienso que tienen una visión interesante de la problemática de la vida nacional. Como usted decía, fundamentalmente nosotros fuimos contratados por el FOMPER. A principios del año 2012, el profesor José Izquierdo y un grupo de directivos del FOMPER nos presentó una serie de preocupaciones que tenía en relación a la administración de dos empresas que habían sido reformadas, específicamente la generadora Eje-Jaina y la empresa generadora de electricidad Itabo, Eje-Itabo. Nosotros hicimos un análisis concienzudo, mesurado, de las situaciones que se nos presentaron y que ellos nos dieron. El FOMPER nos suministró toda esa información y nos dijo quiénes entendían que eran los responsables y cuál era el perjuicio que entendían que habían sufrido. En ese primer momento nosotros evaluamos la situación, definimos que había responsabilidad penal por parte de los socios privados que administran esas generadoras y decidimos instrumentar sendos expedientes penales en contra de cada uno de esos grupos de personas. Doctor Vera, si usted le da seguimiento a la revista, se da cuenta que uno trata de digerir, de masticar, de rumiar todos los temas, de modo que el televidente común entienda. Cuando se estructuró por ley la participación del Estado y del sector privado, ¿cuál era la obligación del sector privado en esas empresas? Administrarla primero, ¿verdad?
Sí, sí. pero tenía que rendirle cuenta al Estado. Claro, porque el esquema fue el de sociedades anónimas. Entonces la ley y los estatutos de esas sociedades establecen que el administrador no es más que un mandatario del conjunto de los socios. Entonces la administración recayó por contrato en manos de los socios privados que ganan por esa administración actualmente un 2.95% de las ventas brutas de esas empresas. A cambio de eso ellos tienen que administrarlo con prudencia. Si la administración tiene un pago de 2.5 al que administra, 2.9, casi un 3. Del monto de las ventas de brutas. lo que se vende en bruto, de lo que le venda de empresa. ¿Eso se le paga a quién? A los administradores privados, que son los mismos socios privados. Pero eso es independientemente de sus beneficios. Independientemente de los beneficios que eso es lo que se reconoce como gasto de administración. En realidad, como canon, nosotros le llamamos, en el FOMPER le llamaban canon de administración y así le hemos seguido llamando. ¿Y eso es para el administrador o para el conjunto de administración de FOMPER? Para la empresa nacional o extranjera que en cada caso está haciendo la administración de cada una de esas generadoras. Lo primero que sacan es el 2.95. Independientemente de si se gane un peso o no se gane un peso, ahí sale un 2.95. Del bruto, de la venta bruta. Así es. Y entonces después comenzamos a revisar. Exacto. ¿Qué encontró FOMPER que lo hizo contratar a usted? Fundamentalmente había una inquietud por un faltante de dinero por diferentes conceptos. Se trata de hechos bastante complejos que dieron lugar a que tuviéramos que hacer un análisis jurídico de la situación y definir cuál era el camino. El problema es que el que vino aquí no usó la palabra faltante cuando contestó, sino que le dijo que eso fue un gasto que produjo la empresa y no un faltante. ¿Es así? Bueno, es un eufemismo de parte de esa persona, me parece. ¿Porque un faltante es una acusación, doctor? Bueno, nosotros, el FOMPER nos pidió a la sazón que formalizáramos un reclamo y nosotros, en representación de ellos, presentamos sendas querellas en contra de las personas responsables por un monto que en ese momento se estimó en más de 10.000 millones de pesos entre las dos empresas. 10.000 millones de pesos. Así es. ¿Y a cuánto ascendió eso después que se auditó? Fundamentalmente no ha habido una auditoría formal. El Ministerio Público sí requirió de la Cámara de Cuentas su apoyo para que en base a la información que con seriedad documentada acompañó a esas querellas, en base a lo que nos presentó el FOMPER para nosotros hacerlo. Muy bien, ahí es el punto. Usted me pone a administrar FOMPER, me pone a administrar la planta de Jejaina. Yo soy el administrador. Lo primero que saco 2.95 antes de comenzar a sacar cuenta. Ahora, de lo que resta, yo le digo, bueno, tú no ganaste porque yo tuve que pagar luz, porque tuve que pagar muchos empleados, porque tuve que importar mucho combustible, porque el combustible se compró más caro, mira cómo lo compré. Entonces tú no tienes derecho a ningún beneficio o a muy poco. Tú no me puedes decir que te falta. ¿Cómo tú me dices que te falta si yo gasté ese dinero? Bueno, fundamentalmente nosotros hicimos un análisis que partió en primer momento de las notas a los estados financieros de la administración de esas empresas debidamente auditadas por firmas muy reputadas. Contratadas por ustedes también, no, por una ellos, parte. Por ellos, o sea, el FOMPER nunca participó en la elección de esas firmas auditoras, pero en base a los informes que daban esas firmas en cuanto a la administración y a las notas a sus estados financieros, entonces en base a eso nosotros nos dimos cuenta de una serie de irregularidades muy complejas, sobre todo cruzando información entre los estados de Jejaina y Ejitabo. Pues cómo era posible, por ejemplo, me voy a referir a un tema en específico para que sirva de ejemplo, que en un mismo periodo y en un mismo suplidor, en Ejitabo se estuviera comprando, por ejemplo, la tonelada métrica de carbón a $240, y de ese mismo carbón de la misma calidad, en el mismo tiempo, Jejaina lo estaba comprando a 110. ¿Y ustedes lo pueden probar eso? Bueno, está en los estados financieros. Cuando estaba a un precio el combustible, ellos lo compraron a otro. Fundamentalmente nosotros tenemos eso todo documentado por el gobierno de Colombia, que es de Colombia que se importa. El suplidor del carbón. El carbón, claro. Y la Fiscalía lo certificó nuevamente. ¿Qué posibilidad de éxito tiene
el que el Estado pueda recuperar esos 10.000 millones? Eso tiene dos variables. La primera variable es que el convencimiento nuestro de la pertinencia del reclamo nos llevó a nosotros a aceptar esa contratación en base a la modalidad de un quota litis. Es decir, si nosotros... ¿Usted tiene un 30% de esos 10.000 millones? No. Nosotros tenemos una contratación en base a una escala según lo que se recupera. Si no recuperamos nada, no tenemos derecho a nada. Esa es la situación. Y esta administración cambió y lo sacaron a ustedes. Ya ustedes no son abogados de Fonper. Muy importante pregunta. Cuando cambia el gobierno, cuando sale el doctor Leonel Fernández y seguramente el licenciado Danilo Medina como presidente de la República, pues hay un cambio en la presidencia del Fonper. Se designa nuevamente el licenciado Fernando Rosa. El licenciado Fernando Rosa fue informado previamente por el equipo que acompañaba al profesor José Izquierdo de la situación de estos expedientes. Así que tuvo primero Fernando Rosa, después Izquierdo y volvió Fernando Rosa. Así es. Entonces la posición de Izquierdo es cobrar y la de Fernando Rosa es no cobrar. Yo no tengo una postura oficial del licenciado Fernando Rosa. Lo que sí es que me mueve a reflexión dos detalles. El primer detalle es que el licenciado Fernando Rosa se ha mostrado bastante apático y el Fonper actual se ha mostrado bastante... ¿Esa apatía llega a ustedes a quitarle el poder a ustedes del pleito? Expresamente no, pero tácitamente vino un cuestionamiento. O sea, en vez de preocuparse de los 10.000 millones de pesos que se señalaban en esa querella, si es verdad que en esas administraciones se perjudicó los intereses del Estado con esas prácticas deleznables que nosotros hemos narrado en las querellas, en vez de ocuparse de eso, pues la preocupación es que nosotros podríamos tener la expectativa de ganarnos 500 millones de pesos, y así se publicó en primera plana, se publicaron... En vez de 10.000. No, que los abogados nos ganaríamos 500, o sea, el 5% de eso. Entonces, fundamentalmente, esa era la preocupación. ¿Y él no tiene la conciencia de que esos abogados estaban defendiendo los intereses de él? Yo entiendo que yo no quiero personalizar el tema. Yo quiero personalizarlo porque el problema es personal. Es un abogado que está trabajando para el Estado por una cuota litis o un convenio y que lo que le queda a ellos es dos cosas. Retirarlos a ustedes mediante un acuerdo, decir, mira, deja eso, que a nosotros no nos interesa cobrar ese dinero, porque ese dinero se cobró por otro lado y se lo cogieron, lo que sea, pero tenían que hablar con ustedes y no han hablado. Bueno, pero yo no quiero dedicar esta tribuna a sensibilizarle a ustedes en favor de mi contratación y a mi expectativa económica, sino yo quisiera usar esta tribuna para llamar la atención en relación a este tema. O sea, aquí, por ejemplo, se manda un mensajero a un banco a que deposite $1 millón y se pierde el $1 millón. Y aquí se le hace un proceso, se sataniza a ese pobre mensajero. Y qué bueno que la sociedad sea solidaria con eso. Pero hay un expediente donde en un primer momento se señala que hay un fraude de 10.000 y tantos millones de pesos en un primer momento. Y que hoy nosotros posteriormente lo hemos evaluado en más de 23.000 millones de pesos. Y eso apenas este programa y algunos otros que hacen periodismo serio y consciente, entonces se han preocupado por ese tema. Doctor, el problema es que lo que se está discutiendo primero no son 2 cheles, son 10.000 millones. Lo segundo es que usted hasta ahora es abogado del Estado a través de Fonper. Lo tercero es que proceden 2 cosas. Si la nueva administración encontró que esos datos no son correctos a través de la auditoría que hizo con los auditores que contrató, deberían de llamarle y decir, doctor, ¿qué vamos a hacer? Porque hemos encontrado que no hubo un fraude y que ese dinero fue verdad. Ahora, ellos no han hecho nada. Bueno, eso es lo que yo me encuentro raro. La Fiscalía del Distrito Nacional designó, como le dije, auditores. Nosotros tuvimos varios careos con los abogados de la contraparte. Pero dados estos cuestionamientos y la apatía del Fonper, porque no hay nada más difícil que llevar hacia adelante un caso judicial cuando tu cliente es apático al reclamo que te ha encargado. Entonces nosotros hemos tenido ya la necesidad de dar ciertos pasos que nos ponen prácticamente en la acera. Ahora me da la impresión de que a usted le han dicho, no me defiendas, compadre. Eso es lo que usted es mi abogado, pero no me defienda, quédese tranquilo.
Eso es interesantísimo porque realmente no se lo podemos tampoco achacar al gobierno. Fíjese que mientras... Porque usted no quiere pelear con... Usted es abogado del gobierno, doctor. Pero seriamente, del gobierno. independientemente de eso, doctor Jacín, usted se imagina, por ejemplo, el gobierno tiene múltiples representantes. Ahí está, por ejemplo, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, el doctor Mariano Vinicio Castillo. ¿Qué ha dicho sobre el tema? Se ha solidarizado con el reclamo. Yo prefiero ver la actitud del gobierno en esa posición del doctor Castillo y ver que, por ejemplo, que el presidente de la República, sus intereses están más representados en esa posición del doctor Castillo, puesto que vemos que el hecho de que, por ejemplo, como en el día de hoy sale en la prensa, el presidente vaya a la inauguración de este parque eléctrico de Quisqueya, ¿verdad?, para mí no quiere decir que el presidente tenga una posición en contra de este reclamo. Muy por el contrario, allí se vio con el presidente de la Barrick Gold y qué más enérgico que la actitud del presidente ante la Barrick Gold. Anteriormente, el presidente lo que tiene es un interés marcado para mí en la solución del problema. Usted le está buscando 10 mil millones al presidente. Entiendo que esa debió ser la actitud del FOMPER. Vamos a resumir. ¿Qué usted quiere? Fundamentalmente, yo no vengo aquí a buscar, repito, solidaridad con mi reclamo económico. Yo estoy más interesado que en el resultado económico para mí, en el resultado para el país. Yo quisiera que, colaborando con eso, cada vez que venga aquí una persona a cuestionar esa contratación, en este programa le diga, mire, él dice que ese es un tema que está en los tribunales y que él se defiende solo, que él no necesita la solidaridad de ningún periodista para eso. Pero explíqueme qué pasó de los 10 mil millones, qué pasó con el carbón, qué pasó con el canon de administración. Y lo de los precios del carbón es fácilmente demostrable. Fácilmente, eso es indiscutible. Que sobrevaluaron. 67 millones de dólares solamente por ese concepto. Y no fue una compra a futuro. Sí, fue una compra a futuro hecha por una administración que cobra 2.95% de las ventas brutas por manejar eso eficientemente, para no equivocarse. Y la hace una empresa que es líder en el mundo en el sector de la generación. Se puso la Barrick Gold de ejemplo. Se hizo un contrato de Barrick Gold con el oro a $800. Sin embargo, se modificó el contrato cuando estaba a 2.000 y pico. Y usted no puede decir, se hizo... Déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo no, don ¿Cuántos delegados tiene el Estado Dominicano en el Consejo de Administración? Uno solo en el consejo de cada una de las generadoras. ¿Eso lo consigna? Eso se consigna en los estatutos. Sí, pero ese delegado del Estado vino aquí a rebatir al doctor. Ese no es el delegado en los consejos. Ese es un miembro que se le dio al CONEP en el consejo del FOMPER. Ah, ya. Entonces, yo sí no quiero que se pierda la idea. Cada vez que venga un ingeniero aquí, o cuando venga el doctor Hanna, pregúntele, doctor Hanna, ¿cuántos dispensarios médicos se hacen con 10 mil millones de pesos? Pregúntenle eso. Y cuando venga alguien a cuestionarnos el contrato nosotros, diga, no, él se defiende solo en los tribunales del cuotalitis. Vamos a ver qué pasó con el carbón, qué pasa con el canon. Que es lo principal, el interés nacional. Claro que sí. El interés mío lo defiendo yo en los tribunales, yo solito. El interés del Estado es que requiere de una prensa responsable, que no deje que este tema se muera por la apatía de mi cliente, que es el FOMPER. Ese es el problema fundamental. Doctor, ¿cuándo se decide eso en los tribunales? Bueno, eso va a una velocidad que realmente es difícil avanzar, no por la Fiscalía, no por el Ministerio Público, repito, por la apatía. Pero usted no lo han quitado de abogado, ¿verdad? Bueno, el tema con eso usted dice que están en baja. Bueno, es que no tienen que estar, ni siquiera tienen que pagarlo, usted puede seguir adelante. Bueno, fundamentalmente lo que pasa es que hemos tenido que dar ciertos pasos para defendernos del Estado, que hace un poquito difícil la convivencia con él. Y no hay cooperación. No hay nada de cooperación, realmente. Entonces, así es bastante difícil. Difícil. Bueno, doctor, si usted quiere un momentito ahí para decir cualquier cosa, dígalo, porque yo no... Bueno, se me tranca el juego a mí también. Reiterándole las gracias por darnos el espacio, por habernos invitado, por habernos externado esta oportunidad para comparecer a esta tribuna. Y les reitero, no he venido a buscar solidaridad con mi contratación.
Pregúntele a los ingenieros que vengan aquí cuántas aulas se hacen con esa cantidad de dinero. Pregúntenle a ellos cuando vengan a hablar aquí. Ojalá pudiéramos tener un debate con ellos, no sobre... Lo importante es saber si es justo o no, doctor. Exactamente. Porque con 10.000 millones se hacen y con 20.000 millones también. Exacto. Pero hay que ver. Por ejemplo, yo tengo otro cuestionamiento diferente al suyo. Vamos a ver. Yo quiero saber, las empresas que no fueron sometidas por dejar de pagar, el dinero que ellos entregaron a la Fomper, ¿qué hizo Fomper con ese dinero? Bueno, ya esa es una que no es de la competencia. No es, pero es de la mía. Claro a mí que me sí. interesa saber... Y es legítimo. ¿Dónde fueron? Si fueron al Fondo General de la Nación o si se le entregó a la Oficina de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio a los pobres. Yo no sé. Es así. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Doctor Eduardo Veras, abogado del Estado de Fomper en el caso de Eje Jaina.